como os digo, primero vamos a entrar con el liberalismo, cómo creo que hay que entender el liberalismo de una manera más rigurosa de la que se entiende en muchos casos, y para eso me voy a basar en un autor húngaro que se llama Anthony de Jazet. No solo en Anthony de Jazet, también voy a beber obviamente de otros muchos autores, pero las ideas básicas sí son las de Jazet. Bueno, básicamente Jazet lo que nos viene a decir es que la justicia es un fenómeno social que se dirige a proporcionar principios que minimicen o resuelvan los conflictos entre personas. Y esos principios que tiene que proporcionar la justicia para alcanzar estos fines son básicamente tres. El principio y el primero y principal, indubio pro libertate, es la presunción de libertad, es decir, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido, o porque hay una presunción a favor de que el ser humano pueda actuar sin que nadie se lo prohíba. Es una presunción, no es un dogma, es una presunción fuerte que ya se cree que se puede justificar incluso desde un punto de vista epistemológico, porque las razones que tiene una persona, es decir, de la misma manera que la presunción de inocencia la mantenemos porque para demostrar que una persona no es inocente basta con alegar una razón por la que no lo es, basta con alegar una razón por la que es culpable, y sería absurdo pedirle a una persona que demuestre que no es culpable, porque las potenciales razones por las que una persona puede ser culpable son infinitas, y por tanto no puedes demostrar que todas las razones por las que puedes llegar a imaginar o a pensar no existen. Con la presunción de libertad pasa lo mismo, es decir, basta con que me des una buena razón por la cual yo no he de poder actuar, pero no te tengo por qué dar yo todas las posibles razones por las cuales no debería poder actuar. Por tanto, la presunción de libertad en principio parece bastante sensata, ¿no? De hecho, incluso para prohibirle actuar a una persona tendría que actuar, ¿no? Por tanto, tendría que justificar por qué esa acción positiva sí queda justificada y otras no. El siguiente principio del liberalismo, veréis que todos son latinajos, es quod ante nullius est id naturale ratione occupanti conceditur. Básicamente que lo que no es de nadie se adquiere naturalmente por la ocupación. Bien, es decir, que la propiedad se adquiere por ocupación. Esto también es un principio que en parte deriva del principio anterior de indubio pro libertate. ¿Por qué? Porque si nadie está usando algo, que alguien se lo apropie, en principio no interfiere con la acción de nadie. Es decir, si hay algo que no esté siendo usado por nadie, puede ser apropiado sin perjudicar, sin lesionar los planes de acción de nadie. En cambio, si alguien se ha apropiado de algo para evitar que pueda hacer un uso efectivo y que tenga capacidad de utilizarlo, sí hay que usar la violencia contra ese alguien y sí que hay que interferir en su libertad. Por tanto, en principio la presunción es a la apropiación originaria como principio rector de cómo organizar las cosas escasas. Bien, las cosas no escasas no tendrían por qué ser objeto de apropiación, no hay ninguna necesidad porque no hay necesariamente un conflicto latente. Y el tercer principio es pacta sunt servanda, es decir, los pactos están para ser cumplidos, y esto es algo que incluso va intrínsecamente unido al significado de pacto y de contrato. Es decir, ¿por qué establecemos un contrato? Para obligarnos. Por tanto, del contrato deriva necesariamente la obligación. Un contrato sin obligación no es un contrato. Por tanto, si alguien asume un contrato, si alguien firma un contrato, es porque tiene voluntad de obligarse, y de esa voluntad de obligarse, de ese ser, de ese quiero obligarme, surge el deber ser. La obligación queda constituida. Bien, son tres principios que creo que son intuitivamente aceptables, además son simétricamente universalizables, es decir, se pueden extender a todo orden social, sea cual sea el grupo de referencia que al que nos estemos refiriendo, y además son funcionales, es decir, funcionan y son eficaces a la hora de minimizar y resolver los conflictos que pueden aparecer en sociedad. Si os fijáis, además, los dos principios de apropiación originaria y de pacta sunt servanda son formas de modular el principio o la presunción de libertad. Los contratos sirven para modular las acciones, es decir, qué acciones son permisibles y cuáles no, y la propiedad sirve para modular el uso de las cosas. Por tanto, el ser humano actúa en el mundo y al actuar puede tener conflictos o puede chocar con las cosas o con las acciones de otros. La propiedad es un principio que sirve para resolver los conflictos sobre cómo la acción de uno
entra en conflicto y choca con las cosas escasas, y los contratos permiten resolver cómo la acción de uno choca con la acción de otro. ¿De acuerdo? Ahora, son principios no absolutos ni dependientes los unos de los otros, salvo quizá los dos, la propiedad y los contratos, de la presunción de libertad. ¿Por qué no son absolutos? Bueno, en el liberalismo creo que hay una tendencia que es relativamente criticable, que es el absolutismo de la propiedad privada. La idea de que todo principio se ha de reducir a un principio de propiedad privada, y que pues ese principio se impone necesariamente sobre todos los demás. No hay ninguna necesidad de que sea así. En ocasiones el principio de libertad puede prevalecer sobre el principio de propiedad, y el principio de libertad también puede prevalecer sobre el principio de contratos. Por ejemplo, una persona que esté en estado de necesidad, muriéndose de hambre, podríamos entender que pueda violar la propiedad de otro para estrictamente alimentarse. Es decir, en la propia necesidad está la limitación del ámbito de derecho ajeno que puede violar. Es decir, si estás necesitado, únicamente puedes violar la propiedad para dejar de estarlo, no para más cosas, porque entonces ya no estás apelando a la necesidad, sino a otra serie de principios. Lo mismo, muchas discusiones liberales sobre la licitud del contrato de esclavitud, pues creo que también se pueden resolver así. Es decir, ¿el contrato de esclavitud es válido? Sí, pero se puede rescindir apelando al principio de libertad. Ahora, que los principios no sean absolutos no significa que no se esté generando un daño cuando se transgrede un principio, y que por tanto haya que compensar el daño causado si se transgrede. Por tanto, si yo estoy en estado de necesidad y necesito robarte una manzana, eso no quita que te deba compensar el daño que te he causado al quitarte esa manzana en cuanto tenga la capacidad para hacerlo. Y lo mismo con el contrato de esclavitud. Si yo firmo un contrato de esclavitud y quiero salirme de él, puedo salirme de él, pero obviamente también compensando el daño que causo por romper un contrato que yo previamente he firmado de manera voluntaria. Además, fijaos que tampoco son dependientes, es decir, podríamos tener el principio de libertad sin tener ni el principio de propiedad ni el principio de contratos. Allí donde, por ejemplo, no haya recursos escasos, pues en principio la gente se puede desenvolver y puede interactuar sin necesidad de economizar y de establecer reglas sobre la propiedad escasa. Es poco realista, pero podría llegar a suceder. Y lo mismo podemos tener el principio de propiedad sin el principio de contratos, aunque de nuevo sería un principio de propiedad poco funcional, porque no permitiría a su vez modular las condiciones de esa propiedad, ¿no? En cierta medida Rothbard, por ejemplo, quiere reducirlo todo al principio de propiedad sin pasar por el principio de contratos. Y estos principios además también creo que permiten fundamentar el liberalismo sobre una base más sólida, porque normalmente suele definirse el liberalismo como la filosofía política que busca minimizar la coacción, o como una cierta defensa de la libertad negativa. Son definiciones que son aceptables. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.